Hermanos, buenas noches. Un servicio más de adicciones. Usted tal vez piense, bueno, pero yo qué tengo que ver con adicciones. Déjeme recordarle que la borrachera seca es una adicción. Y en la borrachera seca, si yo sé, ya te lo dije como 1000 veces, pero te lo seguiré diciendo. La borrachera seca, hermanos, es una actitud de como si estuviésemos drogados, bebidos, intoxicados, cruzados, ¿sí me entiendes? Sin drogarse, sin beber, pero las emociones están a la orden del día. Es muy importante que nosotros detectemos lo que es la borrachera seca para que no caigamos en esa adicción. Mi hermano, cuando alguien bebe, se droga, ambas cosas, físicamente puede sufrir graves daños, riñón, hígado, pulmones, corazón, cerebro. Es lo mismo, con la borrachera seca es lo mismo. Una borrachera seca mal atendida, más bien exterminada. ¿Y sabes quién la puede exterminar? La palabra de Dios. La palabra de Dios la puede hacer pedazos, esa borrachera seca. Pero una borrachera seca que no se atiende, que no se extermina, te puede traer graves consecuencias. Recuerdo hace muchos años en una casa que se llama La Salida, allá por Nesa, había un hombre que en su juventud había sido un paladín del frontón, en un frontón de los más famosos de aquí de la Ciudad de México. Era un as para el frontón. Pero las drogas, el alcohol, el cemento, a él le gustaba mucho el resistol, el 5000. Un día tuvo una embolia a causa de una sobredosis de cemento y quedó paralítico a la mitad. Medio cuerpo arrastraba. Y yo lo conocí en ese anexo, en La Salida, que era muy famoso. Lo reconocía eh, gente que juega frontón de la Valle Gómez, de Tepito, de la Bondojo, de la Guerrero, y él desgraciadamente quedó paralizado a la mitad. Entonces él vivía ahí en el anexo y pues toda la mitad. Hablaba a la mitad, caminaba a la mitad, comía a la mitad, dormía a la mitad, todo a la mitad. Tenía graves problemas en su movilidad. Aún así él tenía la esperanza de recuperarse y estaba en el anexo. Entonces mira, la borrachera seca es algo grave, no es algo simple. Podemos decir que el que se droga, el que bebe, tiene esa justificación a medias, porque cualquier locura que haga la hace bajo los influjos del alcohol y las drogas. Aunque ya algo grave, pues no puede ser justificable, ¿verdad? Algo horrendo que haga, algo horrible que haga, pues no se puede justificar ni así. Pero me refiero a que hay un motivo, hay una razón. Pero la borrachera seca es algo que realmente perjudica, aún comiendo bien, aún comiendo balanceado, aún haciendo ejercicio. Por eso es que ningún método, ni los nutriólogos, ni los cardiólogos, ni los doctores, ni los psiquiatras, ni los psicólogos pueden darte la victoria al 100% en tus adicciones. Puedes dejar de beber, puedes dejar de drogarte, pero todavía está la borrachera seca, la cual la tragedia más grande de esa borrachera seca es que impida que vayas al cielo. Eso sería lo más triste, que por tu borrachera seca no fueras al cielo, es decir, por tu carácter no admitieras que necesitamos de un Salvador, que estamos camino al infierno y que podemos irnos derechito a Él si no nos arrepentimos y lo recibimos en tu corazón como su Señor y Salvador. Entonces, definitivamente, esa es la causa de que muchas personas no quieran recibir al Señor Jesús. Su neurosis los engaña, les dice que no tiene caso creer en Jesús, que para qué, que está por demás, que pueden, es más, que no existe tal Dios. Pero con la palabra de Dios vamos a ir eh, convenciéndonos de todas estas cosas. Es caer en convicción. El Señor Jesús existe, nos ama y nos quiere tener con Él toda la vida eterna más bien. Bien, vamos a empezar con una oración
para poner en manos de Dios este servicio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te rogamos, Padre, que nos quites de en medio, Señor. Nosotros tan solo somos un puñado de seres humanos, pero en tus manos, Señor, podemos ser instrumentos de bendición para todos los que están aquí y los que vean este video. Por favor, a donde quiera que llegue este video o a la multiplicación de palabras de los hermanos que estamos aquí y un día lo prediquen, lo compartan, sea de bendición, Señor, y esto de como resultado más almas para ti, Señor. Que la familia crezca, la familia cristiana, la familia espiritual, Señor, por favor. Gracias por permitirnos hacer el servicio. Gracias, Señor, porque hoy la carne no nos derrotó, Señor. La carne no fue obstáculo para hacerlo, Señor. Pero sabemos que fuiste tú el que puso en nuestro corazón a hacer el servicio, aún como somos, aún quienes somos, Señor. Tú nos regalaste ese precioso deseo de hacer tu servicio. Gracias, Señor, por ello. No lo merecemos, pero tú eres bueno, Señor. Ahora te pedimos, por favor, sé en estos dos mensajes, en este canto, Señor, por favor, y guíanos a seguir convencidos que estamos en la verdad, Señor. No queremos dudar jamás de ello. Hoy no dudamos, Señor, y no queremos nunca siquiera tener una milésima parte de duda en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que harás mucho más de lo que te hemos pedido. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces como yo le decía, es muy importante. La música es importante. Vamos a cantar. Hay un canto aquí que se llama Hay una fuente sin igual. Dice aquí número 98. Vamos a cantar. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gracia de su gran poder me gozo en ensalzar. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Bien, hermanos, como hemos estado últimamente enseñando, las mujeres tienen graves problemas. Adicciones, diferentes adicciones, alcohol, drogas, cigarro, pornografía, azúcar, tortillas, pan, chicharrón, Coca-Cola, dulces, ropa, zapatos, a veces el trabajo, a veces la familia. Mire, hermano, todo lo que está por encima del Señor Jesús
todo lo que está por encima del Señor Jesús, todo lo que anteponemos al Señor Jesús, todo lo que es primero para nosotros antes que el Señor Jesús, es una adicción. Porque esa es la razón que está primero que Dios. No se puede dejar. Pero si nosotros comprendemos que Él nos ama, que Él nos perdona, que Él nos sella con el Espíritu Santo y que vive dentro de nosotros, y una vez que le recibimos como nuestro Señor y Salvador y quedamos apartados para el día del Señor, entonces tenemos todas las herramientas para poder llevar una vida plena espiritual en Cristo. Y la Biblia es esa caja de herramientas. Y como también hay mujeres y niñas y jóvenes metidas en estas cosas, mi esposa Michelle me ayuda con las mujeres, mi hija Rebeca también me ayuda con las jóvenes. Estamos trabajando para que estas personas tengan la oportunidad primero de ser salvas y luego una vida plena aquí en la tierra. Lo de plena te lo vamos a ir explicando con los mensajes, porque muchas veces piensan que pleno es tener dinero o propiedades o ser el patrón, en fin, lo vamos a ir explicando, para eso es la palabra. Entonces vamos a tener un primer mensaje. Ahora su Biblia en el Salmo 51. 51, este mensaje le llamé Jesús es mi amigo. Rápidamente vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que todo salga bien y vamos a empezar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por una noche más de vida, Padre. Por favor, permite que este mensaje llegue a personas que no conocen de ti, Padre, a las personas que necesitan aún más de ti, Señor. Como nosotros, Señor, no podemos hacer nada sin ti, Padre. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdame a no decir palabras que sean mías de mi boca, Señor, sino tú a través de mí, Señor, y a través del otro mensaje, Señor. Bendice a las personas que también están haciendo un servicio como este, Señor, para llevar tu palabra a la gente que no lo tiene, Señor. Por favor, Padre Santo, acompáñanos hoy y por favor quédate aquí siempre, Señor, y bendícenos en tu precioso nombre, te lo pido, Padre Santo. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno. Disculpen, todavía no lo busco yo. Es el Salmo 51. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y nos unimos en el 7. Dice, ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi de maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me recibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Juntos purifícame Con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este mensaje yo le llamé Jesús amigo, como les decía. Sabemos que aquí pues el ministerio es de adicciones, ¿verdad? Muchos no quieren venir porque sabemos que les vamos a decir que no está bien la basura que se meten en sus cuerpos. No digo que yo no lo hice, yo también lo hice. Y yo quiero hablar de un tema, de lo que yo hice anteriormente, hace años, antes de entrar a la iglesia. Fíjense, hermanos, que este ministerio es de adicciones, trata de que pues, las personas que son neuróticas, celosas, celotipia y todo eso, ¿no?
Pornografía, bueno, yo quiero decirles que yo también fui adicta a la pornografía, pero ¿sabe por qué yo estuve viendo esas porquerías? Yo de niña, pues yo la empecé a ver desde que tengo memoria, desde mis 4 años. Yo empecé a ver ese tema de pornografía, cuando mi mamá se iba a trabajar, me dejaba, mi abuelita también. Pero yo veía que uno de mis tíos tenía discos, películas, revistas. Y pues me daba curiosidad de agarrar, ya sabe, cómo es un niño que agarra lo que no le importa, ¿verdad? Pero mi curiosidad de saber qué era, pues me lancé a revisar las cosas que yo no debía hacerlo, sin saber que el día de mañana me iba a volver adicta a eso, ¿no? Entonces yo lo empecé a ver, hasta la edad como de 18 años. Cuando me ganaron a Cristo, pues dejé de verlo un tiempo, pero me costó mucho dejarlo porque a mí me encantaba eso, ¿no? Y sabemos que que no está bien, pues, para nosotros, también ya siendo cristianos, no debemos de ver esas marranadas, ¿no? Porque eso nos lleva a otra vez a que caigamos y que podamos hacer algo con nuestro cuerpo. Más los jóvenes ahorita como tienen ese tema de pornografía, videos. Hay muchas cosas en el mundo, revistas. Hay un lugar por acá por Indios Verdes donde puedes encontrar todo tipo de esos. Ya hasta hay tiendas. Y es feo como ver esas cosas y después grabarlas en la mente y decir, y después cuando ya nadie nos ve hacerlo. Dios no nos dio este cuerpo para que lo ensuciáramos así. La mujer casada no puede estar viendo eso tampoco. Por eso tiene a su esposo, que ya son uno. Y los jóvenes es en lo que están cayendo ahora, ¿no? En ver pornografía, en las drogas. Eso también nos lleva a las drogas, alcohol, cigarros, mota, piedra. Eso nos lleva a ver también, a imaginarnos y ver películas pornográficas. Y es feo como de tanto, eso lleva a los jóvenes, tanto como a mí me llevó a mucho tiempo, eso lleva a la masturbación. Sea hombre o mujer, por eso Dios mató a Onané, lo mató porque él no, ese fruto que él tenía no lo depositaba en una persona, sino que él la regaba en la tierra, por eso Dios le quitó la vida. Y muchas personas pues hacen mal desperdiciando eso porque ahí está la vida para los que van a venir después, pero unos inútiles no se dan cuenta. Y yo estuve mucho tiempo así, yo gracias a Dios pude dejar la droga también, no es fácil. Yo también era inútil allá afuera, yo decía, yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, no valgo nada. Entonces, pero cuando yo entré a la iglesia, pues me di cuenta de que Dios me ama y Dios puede cambiar esas adicciones terribles que uno tiene en la mente, en su vida. Y pues fíjate que no es fácil, pero si te pones en oración con Dios, Él te dará la victoria. Amén. ¿No? Entonces, no, tú aunque la hayas regado ayer, simplemente arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Dios todavía aún tiene misericordia de nosotros. Si ahorita Él viniera, pues ya no hay tiempo. Y esa gente se va a quedar aquí. No va a subir. Hay muchos que no creen en Dios, blasfeman, viendo tonterías en el teléfono. Apenas un maricón decía que Dios no juzga a los jotos. Le digo, oye, no te equivoques, mariposa. Dios no te creó así.
Tú te desviaste del carril, ibas derecho y te desviaste para el otro lado. Dios no te hizo mujer, Dios te hizo hombre y siempre lo vas a hacer. Aunque te hagas la jarocha, tú eres hombre. No vas a ser mujer, ni una mujer puede ser hombre. Yo antes soñaba en operarme también, convertirme pues, en un hombre, pero llegando a la iglesia vi que no es así. Y muchos ya les vale estar ahí con faldas cortas, barbones pintados de vieja, mujeres vistiéndose como hombres. No, eso es, ya lo decía la otra vez, es abominación a Jehová. Él quiere, si tú quieres salir de eso, tienes que clamar a Él, tienes que rogarle a Él. No te vayas a hincar a la Virgen de Guadalupe. Ellos te van a querer llevar a la basílica. No, tú enfócate en Dios. En Dios solamente hay uno. No hay otro, no es una imagen, no es una tabla, no es una piedra. Bueno, sabemos que Jesús es la roca, es la piedra angular que ha venido a ser cabeza. Pero no ese barro que dice que es la Virgen. ¿Quién te metió a eso? Sabemos que desde niños a fuerza quieren que te persines. Eso es una locura, eso es idolatría. Muchos ahora hasta los rateros traen a la flaca y al San Judas para que les vaya bien. Pero para robar no lo ocupan para algo bueno, sino para robar. Tampoco esas cosas son buenas porque son del diablo. Y yo también estuve ahí, yo quería ser santera también, quería leer la mano. Pero bendito sea Dios que no lo hice. Vamos al Salmo 57, yo lo leo. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampare hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia de lo que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Ya ves? Ahí significa que Dios todavía aún tiene misericordia de ti. Hay muchos que dicen, no, es que Dios no me va a perdonar por lo que hice. Yo mezclé a lo mejor algo con el nombre de Dios y Él me va a perdonar. Ya te dije, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. A veces la culpa lo tiene el maldito teléfono. Porque vemos algo y hay veces que por eso la gente lo combina cosas del mundo con Dios. Y hay veces que les digo, oye, no, a Dios no lo metas aquí. Él no tiene nada que ver aquí en tus cochinadas. Si quieres saber de Dios, lee tu Biblia. No estés viendo el maldito teléfono a la misma vez, porque eso confunde. Aparte, como también hay adicciones, ya como lo escuchábamos la otra vez, a las carnitas, a las gorditas, al refresco, a la coca, a los chetos. Hay muchas cosas. Los psicólogos le llaman a eso amantes. Las personas psiquiatras le llaman eso que los amantes, pero no es de que tengan a otra, sino a productos, a cosméticos, adicción al maquillaje. Como a unos les gusta andarse pintando como payaso. A mí no me gusta. Antes sí, pero el maquillaje me dañó mucho mi cara de quema. El maquillaje ya pasando los años pues te hace que te den pecas y se te arruga más la cara. Y hay personas que esa es su adicción. Se arreglan a veces para el novio, para el esposo. Y a veces le digo a mi hermana, tú no te arregles, tú te ves bonita como Dios te mandó. No todos somos iguales. Ya que la otra vez platicábamos que me decía que veníamos de los Homo sapiens. No, qué gente tan ridícula que dice eso, que venimos de los monos. Entonces nuestros hijos nacieran con cara de mono. Pero no somos de ahí. Esos son animales. Nosotros
Algunos son, pero no somos changos. Unos, unos ahora sí que tienen más o menos la cara, pero pues no lo son personas. Y hay veces el mundo nos confunde. Eso es ¿cómo se llama? Tecnología, ciencia. Pero ellos dicen que el mundo fue creado por el Big Bang. No, Dios creó el mundo con su voz. Él nos puede derrumbar hasta con su aliento. Solamente con su presencia Él nos puede quitar la vida. Si fuera creado el mundo con la explosión, esa no existiera Dios. No tuviéramos un Dios. Como dicen los testigos de Jehová, que el día que mueran ellos, no van a ir al cielo, se van a esparcir de la nada y ya murieron. No, quiero decirte que hay un juicio después. Pero esos burros no aceptan que Jesús es Dios, no aceptan que Jesús es Jehová. Él un día regresará y Él quiere que un día estemos ahí. Ese cielo puede ser para ti. No importa si eres drogadicto, monoso, piedroso, Dios te ama si lo has recibido. Dios no vino por buenos. Dice la Biblia en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo. No te amó a la mitad, no te amó tu cerebro nada más. Una mitad, la mitad de la cabeza. No, Él te amó completamente. Él dio la vida por ti. Tú te andas quejando porque te enterraste un clavo en el pie, porque te pegaste, porque... No, Él soportó los golpes hasta llegar al Calvario y murió por ti derramando hasta la última gota. Hay muchos que hacen la imagen de nuestro Señor en una cruz ahí, el muñeco ahí y unas gotitas de sangre. No, el Señor no fue así, el Señor fue demolido a golpes. El Señor fue como la carne molida. A Él lo dejaron así, no le metieron algodones en las manos, le metieron clavos, cinceles, y le pegaron con una maceta tan pesada. Él sufrió cargar una cruz tan pesada que tú y yo no podemos hacer. Cargamos un bote de agua y ya nos duele la columna. Pero Jesús sí fue hasta lo alto a entregar su vida por ti. Y no se vale que unos juzguen, que digan, no, si esa persona se droga, toma, no, Dios ya no la ama. No, tú estás equivocado. Triste Pentecostés. ¿Qué te pasa? No. Ahí sí hablas lenguas en tu iglesia o ves fantasmas. No, tú estás loco. Mejor opérate el cerebro. Una persona me decía, a mí me decía, no, que yo tenía un demonio. En ese tiempo yo todavía tenía un problema de drogadicción. Y me decía, no, dice, tú debes de ir a mi iglesia para que te saquen ese demonio que tú tienes. Y yo, ay señora, ¿cuál? Me decía, no, dice, vamos para que te pueda liberar. No, a mí no me hables de tu lengua rupestre. A mí no me vas a hablar de eso, vieja loca. Y es una señora ahí. Y no, pues yo un día sí la acusé que me andaba ahí persiguiendo. Pero si esas personas como dudan, si no se arrepienten verdaderamente de corazón, se van a quedar aquí. Ellos dicen, se les hace fácil decir tanto como algunos que se han vuelto pentes bautistas y que están metiendo otras doctrinas aparte. Dicen que ya no tiene oportunidad el que está ahí tirado. ¿Y Dios cómo te dio la oportunidad a ti de comenzar otra vez desde cero? ¿Tú crees que al Señor no le costó llevar tu pecado? No, pues sí. Entonces, tanto como murió por todos nosotros, Dios nos da otra oportunidad. Dice la Biblia que el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. Y Dios les dará la victoria. Pero se les hace fácil decir que no. Y negarles la ayuda. El no ofrecerles un vaso de agua. ¿Cómo me cala esas personas que nada más critican? Ya se largaron a hacer su vida en otra iglesia.
y no te dejan que hagas tú la chamba. Hasta te sacan a golpes, a patadas de él. Y no te dejaron hacer la obra a ti. Y es triste como día tras día gente también, jóvenes de la iglesia, se pierden en las drogas, vuelven a meterse esas cosas malas en su cuerpo. Pero una cosa, Dios nos puede disciplinar en eso o nos puede llevar con él. Él no, ahora sí, si la Biblia dijera cuándo vamos a morir, pues lo sabríamos, pero no sabemos cuándo Dios puede venir y quitarnos nuestra propia vida. Ayer yo le prediqué a un muchacho en la noche. Ya casi daban las 11 de la noche y le hablamos de Cristo. Esa persona necesita de Dios. Yo no la voy a hacer a un lado porque necesita a Jesús. Y tú por tu hipocresía, por malagradecido, tú no lo ayudas. Tú mejor dejas que se muera, mejor, ¿no? Dices que se pierda, que se pudra allá afuera. Hipócrita, no lo ayudas. Hay muchas personas que un inútil apenas decía, no me gustó lo que dijo. Sabemos cuando llevamos a una persona a la iglesia, es para que se quede, para saber de Cristo. Tú no tienes ningún derecho de correrlas, no tienes derecho a ladrar. ¿Sí? No tienes por qué andar diciéndolo en ellos. Si es tu pensamiento, pues que se quede en ti. Pero esa persona decía, no, la persona que no le parezca, pues que se largue. Y pues yo sí me quedé así. Bueno, ¿y tú qué, no? Vamos a escuchar al pastor, no a un triste oaxaco. No te venimos a escuchar a ti, venimos a escuchar al pastor. Y muchos ya se creen mucho, injuriando, diciendo allá afuera que ya lo son. Y ni siquiera han hecho un año en el colegio. Y dicen, es que yo ya llevo 5 años sin drogarme. Entonces, ¿por qué no arriesgas el pellejo, pones una casa de restauración y los ayudas? Para que tú les cuentes tu testimonio. Pero no quieres, te da miedo. Te tiembla el cuerpo al tocar a un adicto con su ropita sucia. A mí no, yo me acerco, lo saludo, no me importa si está babeando o si está sangrado, si tiene marcas. Es para que nosotros vayamos y que Dios le dé amor a ese corazón triste, a ese corazón frío. El mundo es frío, el mundo nada te va a dar. Si tú vas y te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Ahí está la silla de escarnecedores. Los que creen en la política, ellos no creen en Dios. Se la blasfeman en la silla de escarnecedores, en el cine, en las películas. Hay veces que eso se nos mete a la mente y nos pasa muchas cosas y hay veces que ya no queremos orar. Yo antes decía, no, yo ya no voy a orar, le fallé a Dios, dije algo de Dios, ya no voy a orar porque ya no me va a perdonar. Dios siempre va a estar ahí, Él nunca te va a dejar. Siempre Él va a querer que tú clames a Él. Decía apenas el pastor Kevin de la Iglesia Bautista Montesión, decía, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Él y acudir a Él. Vamos a Santiago 1:12. 1:12 dice, esto trata, este bello versículo, ahí dice, soportando pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ya vio? Esto habla del varón, pero no solamente son los varones, sino que también a las mujeres. ¿Qué dice la Biblia? La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios te ve como una piedra preciosa. La otra vez decía el pastor Miguel Buzo decía, tú eres una princesa, eres un príncipe. Y Dios te ve así. No tienes por qué agachar tu cabeza. ¿Por qué temes?
Él siempre va a estar ahí para ti. No importa qué hiciste, pero si te arrepientes, como te dije, no lo vuelvas a hacer. Pídele perdón. Amén. Dios es tan misericordioso que como decía, Él es nuestro amigo, un verdadero amigo y el rey, un verdadero rey. No es no es el que está parado ahí para arriba, mirando para arriba y dice, yo reinaré. Ese no es un muñeco, es una imagen del demonio. Ahora sí que eso no te va a servir de nada. ¿Para qué le pones una vela? Ni que fuera su cumpleaños. No. Pero fíjate que también hay amigos. Una vez había un pequeñito como de 6 años, 8 años, 7. El nene ya falleció, se fue al cielo. Ese bebé, pues no podía mover su cuerpo. No estaba paralítico de manos, pies, bueno, todo su cuerpo. Le tenían que dar de comer por una sonda. Y un niñito gordito, cachetón, iba y siempre lo iba a ver. Jugaban juntos y todo eso. Y el niño, a la hora de jugar con él a la cuerda, al balón, pues el niño estaba en la silla y el niño le tenía que jalar la cuerda para que el niño pateara la pelota. Pero el niño no podía. Entonces, el niño diario lo iba a ver. Y pues el niñito pues no podía. Entonces ya llegó un día que el pequeño va a buscarlo, el pequeñito que jugaba con él, y ve que su amigo no ha salido y sus papás pues no están en casa. Él ya tenía como que la autoridad de meterse, de abrir la puerta y meterse. Entonces el niño estaba esperando al pequeñito paralítico y decía, le dijo a su mamá que no estaba, que más al rato regresaba, pero su mamá ya no tenía una cara de alegría. Ya su mamá se veía tenía una cara triste. Entonces, el niño regresó unas horas después y ya cuando entró, pues su niño ya estaba en el ataúd. Y decía del verdadero amigo. Y sabemos que Cristo un día murió por nosotros. Pero hay veces que no vemos eso. Juzgamos, criticamos. Y nuestro Señor estuvo ahí horas y todavía pues los romanos, los que lo lastimaron a él, pues estuvieron horas, no estuvieron media hora, estuvieron horas o 5 minutos, estuvieron horas, tanto el trayecto del camino y hasta llegar arriba. Y entonces hay veces que no vemos eso. Y como este pequeño iba a buscar al niño, pues de una parte qué lindo de que el niño no se desanimó a no ayudarlo. Hay unos niños malcriados que dicen, ay, yo por qué voy a ir con un niño diferente a mí. Ese niño no le dio pena, fue y ayudó a su amiguito hasta el último día de su vida. Hay niños con cáncer también. Yo tengo familiares que tienen cáncer. Y qué triste, porque esa es una enfermedad negra. Una enfermedad que contamina las células para que la sangre pues a veces ya no sirva o a veces dañe una parte del cuerpo. Y este niñito pues aún a la fecha sigue yendo a visitar a su amiguito aunque ya no está aquí. Pero hay veces que eso lo vemos y ¿por qué no lo ayudamos al prójimo así? En llevarlos a la iglesia, a los niños. Yo tengo un gran sueño de ir a ver a los niños, llevarles juguetes, muchas cosas. Yo sé que Dios proveerá. Sí, aunque nos duela tanto el corazón ir a verlos, de cómo están de su cuerpo, aún así Dios los ama. Porque ellos no tenían la culpa, no tienen la culpa. Son criaturas que son tan lindas y como nosotros tenemos que llevarles ánimo.
y decirles que Cristo también los ama. Por eso es el versículo Juan 3:16, que porque de tal manera Dios nos amó. Y aún así a niños enfermitos pues los han abandonado. Pero hay que ganarlos a Cristo. Y ahí tú, si eres adicto o has fallado, no te sientas mal. ¿Por qué no cuando termine el servicio, por qué no vienes al altar y le dices a Cristo todo lo que tú tienes dentro? No te lo guardes porque después te dolerá aún más, te enfermarás de eso. Mejor dile todos tus problemas a Cristo. Él es el único amigo que va a estar ahí. Sí puede haber conocidos, pero no hay amigos. Solamente es Él, y si tienes esposo, pues tu esposo también. Y espero que te haya gustado el mensaje y Dios te bendiga. Bien, vamos en caliente al segundo mensaje. Génesis 40, hablando de sueños. El hermano se puso de acuerdo con su esposa, ¿no? Para ver qué predicamos, ¿no? Simplemente nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer el servicio, sí. Vamos a orar, sí. Vamos a cantar, sí. Pero cada quien hace su bosquejo pidiéndole a Dios el mensaje. Pero hablando de sueños, vamos a ver en Génesis capítulo 40 cómo José, ese joven que había sido arrebatado de su padre, de su familia, ese joven que obediente va y busca a sus hermanos sabiendo que era odiado por sus hermanos, pues él lo sabía. Hermano, no es muy difícil darnos cuenta quién no soy, hermano, no es muy difícil. Pero nosotros los cristianos tenemos un espíritu diferente y lo que hacemos es orar por ellos. Dice la Biblia, orar por vuestros enemigos, dice la Biblia. Porque si le das algo al que te da, ¿qué de más haces? ¿Qué de más hacer, si me entiendes? Darle a quien nos da, bueno, es fácil y no. Porque parece increíble, pero algunos, aún recibiendo, no corresponden. Algunos, aún recibiendo algo que no se merece, que no merecemos, no se corresponde. La Biblia, el Señor Jesús es tan amoroso que nos da la suave en algunas áreas, porque Él es muy estricto, pero a veces nos ama tanto que nos da las palabras de una forma más suave. Dice, porque si le das al que te da, ¿qué de más haces? Pero a ver, dale al que no te da. A ver, ama al que no te ama. A ver, ora por el que, o te escuchamos, por el que no te quiere, por el que te odia. A ver, ora por él. Sin embargo, hay otra tercera fase, otra tercera opción, los que recibimos algo y ni aún recibiendo agradecemos. Ni aún recibiendo agradecemos, hermanos. Esa es la verdad. El Señor Jesús nos pone a pensar. A ver, ¿qué hago de más si le doy al que me da? Mejor me preparo para darle al que no me da. Ah, pero hay un tercero, el que me dio y yo no correspondo. Ese es un nivel de ingratitud muy alto. A mí me gusta una frase no es mía, es de un hermano que yo oí por ahí. La gratitud es la memoria del alma. Qué tremenda frase, porque es cierto. Hermano, nos pueden dar 1000 cosas aquí en la tierra. Esas 1000 o millones de cosas no podrían conseguir que fuéramos al cielo con nuestro Padre Celestial, cuando no deberíamos estar ahí, sino en el mismísimo infierno, a causa de nuestro pecado. Y sin embargo, no vamos a ir. ¿Quién nos dio ese regalo? El Señor Jesús. Él nos dio ese regalo de ir al cielo, que no merecemos, hermanos, pero Él lo hizo. A cambio, nosotros, ¿qué le damos a Él? A lo mejor usted diga, pero ¿yo qué le puedo dar si no es nada mío, todo es de Él? Sí, es cierto, todo le pertenece a Él. Pero mi hermano, hablando de sueños, José tuvo 2 sueños.
Estos sueños ofendieron a sus hermanos, a sus mismos padres. Y por eso le odiaban a José, porque ellos pensaban que él se creía más. Nunca falta, hermano, alguien que piense que tú te crees más, pero déjaselo a él, no tienes por qué cargarlo tú. Tú, hermano, sabes que no es así, simple. Va a haber palabras, va a haber frases, va a haber, tristemente, un empujón a veces. Hemos ido a compartir, a predicar a muchos lugares, a muchos, casas de restauración, cuarto y quinto, hora y media, 24 horas, iglesias, en la calle, en el camión, en el metro, en la plaza. Hemos ido a predicar a muchos lugares, hermano. Y no falta quien no le guste lo que estás predicando y hasta un empujón, hermano. Hasta un empujón. Pero, hermano, la palabra dice que se lo dejemos a Dios. La venganza le pertenece a Jehová. Eso es lo que nos dice. Ahora, el sueño, hermano, José hizo así, hermano. José no tenía Biblia. Nosotros ahora tenemos Biblia, pero José no la tenía. Y José hizo lo correcto como si la tuviese, hermano. José parecía un pastor. José parecía alguien preparado. José parecía alguien que fue al instituto. José parecía alguien que tenía el Espíritu Santo dentro. Sabemos que no, porque en este tiempo el Espíritu Santo no moraba dentro, pero pareciera que fuera así. José todo lo que hacía, dice la Biblia, Jehová lo prosperaba. José cae en la casa de Potifar porque sus hermanos lo venden después de quererlo matar. Alguien dice no, y mejor lo venden, y llega a la casa de Potifar y ahora lo acusa a una mujer de que él quiso seducirla a ella. Se lo dice a su marido, él lo manda a la cárcel, pero dice la palabra de Dios que Jehová prosperaba todo, no dice algunas cosas, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Y dónde estaba su Biblia de José? ¿Dónde estaba su pastor de José? ¿Dónde estaba su padrino, su madrina? ¿A dónde estaba su papá, su mamá, sus hermanos, su familia? ¿Dónde estaban? Él estaba como un esclavo en la cárcel, injustamente, y tuvo que pasar ahí varios años, trabajando. Bueno, eso de trabajando es un decir, porque el que trabaja, pues dice la Biblia que recibe un salario, pero porque el obrero es digno de su salario, pero un esclavo no tiene salario. Un esclavo no tiene prestaciones, un esclavo no tiene absolutamente nada. Medio come, medio duerme, medio vive y tiene que estar todos los días. ¿Qué día de descanso? ¿Qué 2 días de descanso? ¿Qué semanas de 40 horas? No. Y probablemente golpes, maltratos. Sin embargo, José hacía lo correcto. Y ahora se presenta esta situación. Por supuesto, Jehová estaba con él. No, no estaba, está. Porque José está en el cielo. Allá está José. Vamos a ver lo que pasa en Génesis capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. ¿Lo ves? El primer punto de esta predicación que se llama el sueño de servir. Primer punto, el sueño de Dios. Usted quiere servir a Dios. Usted es un alcohólico, un adicto que sueña con servir a Dios. Bien haces. Bien haces en querer servir a Dios. Porque ese sueño viene de Dios. Primer punto, abusado, viene de Dios. Entonces, estos hombres estaban tristes. Pero vamos a ver por qué estaban tristes. Todos sabemos que estar triste es pecado. Porque nosotros
con Cristo en nuestro corazón, dijimos hace una semana, es gozo, gozo constante. Constantemente nosotros tenemos, el Espíritu Santo nunca se va, el Señor Jesús siempre está con nosotros, Él no necesita pilas, Él no necesita una batería, Él no necesita un cordón, un cable, no, Él no necesita energía solar, Él nunca se apaga. Y si nunca se apaga, siempre está con nosotros. Y si siempre está con nosotros, dice la Biblia, Jesús es gozo. Estar triste es pecado, hermanos. Así dice la palabra. Estos dos estaban tristes. 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José no estaba amargado, hermano. José estaba en la prisión injustamente, lejos de su familia, pero él no estaba amargado, estaba sirviendo, dice atrasito en los versos anteriores, servía al copero, servía al panadero. Te recuerdo, el copero es una persona que bebe antes que el rey. A todo tiempo, a toda hora, el rey va a beber, el copero bebe primero, por si está envenenado. En aquellos tiempos mataban reyes a través de un veneno. Y el trabajo del copero era beber primero cualquier líquido antes que el rey. Si no caía muerto, el rey seguía bebiendo, él podía beber. El panadero, pues, obvio, ¿no? Cocinero especial para el rey. Pero José le servía, hermano. Ellos también eran presos y José les servía y ve que tienen un problema y no les dice es problema de ustedes, a ver cómo le hacen. Arréglenselas como puedan. Qué bueno que estás triste, qué bueno que... No, 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 no. Él dice, dime, ¿no son de Jehová las interpretaciones? Dime, yo te puedo ayudar. Y para pronto, contádmelo ahora. ¿Por qué dejar pasar, hermano, una situación que te esté llenando de dolor? Esa es otra adicción, ¿eh? Es de estar disfrutando del dolor. Y a veces, hermano, los adictos cometemos actos para estarnos lastimando constantemente. Y algunos de nosotros disfrutamos de ese dolor. Esa es nuestra nueva adicción. No bebemos, no nos drogamos, pero cómo nos gusta meternos en situaciones para ser lastimados. Como decimos, para ponernos de apechito. Si yo ya sé que al meterme en este asunto voy a salir lastimado, otra o voy a lastimar. Lo cual, déjame decirte algo, con el Espíritu Santo, si yo lastimo, el Espíritu Santo me va a decir al rato, estuvo mal, o en ese mismo momento, lo que hiciste no estuvo bien, lo lastimaste, la lastimaste, los lastimaste. Si tú y yo hiciéramos cuentas, a ver, porque a veces nosotros decimos y creemos que estamos bien y qué bueno, hermano. Pero si Jehová hiciera cuentas con nosotros, cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando nos cachetean, si nosotros devolviéramos diente por diente, ojo por ojo, estaríamos mal. Jehová sabe. Él sabe lo que nosotros hemos hecho a otras personas en el pasado, hermanos. Y si Él nos hiciera cuentas, ¿cómo estaríamos más? Si esas cuentas fueran para ir al cielo o para ir al infierno, ¿a dónde iríamos? Al infierno. Sin embargo, Jesús, el Señor Jesús, el Cristo, Él tuvo compasión y perdonó todos nuestros pecados. Y ahí te va, a ver si no te revienta la chiluca. El pecado de ayer, el pecado de hoy, y lo creas o no, te parezca o no estés de acuerdo o no, eso no importa porque viene en la palabra, el pecado de mañana. Así es el amor del Señor Jesús. Sabiendo lo que vamos a hacer después de conocerlo, llevando el Espíritu Santo dentro, Él murió por nosotros. Y Él ya sabía clavado en la cruz lo que Miguel iba a hacer después de ser salvo. Él sabe lo que voy a hacer mañana y Él me amó desde un principio y a ti también. Y si tú recibes ese amor,
Él te perdonó el de ayer, el de hoy y el de mañana. En respuesta, ¿qué le damos a Él? Ya dije, sabemos que nada porque Él todo lo tiene. Un sueño de servir, el sueño de servir. A muchos alcohólicos, a muchos adictos, se les hace imposible creer que podamos servir a Dios. Sobre todo cuando nos hemos llevado a la iglesia, a Monte Sión, por ejemplo. Cuando entran y ven la iglesia enorme, grande, llena de gente, tremenda música, tremendos hermanos, tremendas rutas. La predicación, este domingo nos comimos un filetote así, mira. En la iglesia, en la iglesia, no te confundas, en la iglesia nos comimos un filete así, mira, verduras, camarones, papas, postre, si me entiendes, café. Ya no somos alcohólicos, pero si fuéramos alcohólicos, ahí cabría un coñaquito, lo bueno que no somos alcohólicos. Y hasta un cigarrillo si fuéramos del mundo, pero no somos del mundo. ¿A qué me refiero? Nos dieron un banquetazo este domingo, gracias a Dios. Amén. Qué bendición de ir a la iglesia, hermano. Entonces, hermano, Dios nos da a saber a través de su predicación qué es lo que podemos hacer y nos insta a hacerlo. No importa qué tan bajo caíste, hermano. Caímos, me tengo que agregar, también yo. Yo también fui adicto a la pornografía, me avergüenza decirlo, pero es así. Yo también fui adicto a esas cosas. Y si caímos lo más bajo que pudo haber sido, el Señor Jesús ahí estaba. Y nos miró y nos amó. Ahora, un sueño. No dejes de soñar. No dejes de querer servir a Dios. No estés triste porque es pecado. El Espíritu Santo mora dentro de ti y estar triste es pecado. Y José tenía una actitud tan tremenda, tenía una actitud tan espiritual. Dímelo ahora mismo, dímelo. 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que venía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Si lo ves, José le dice lo que le va a pasar. Pero recordemos cómo comienza 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que hemos leído, que José fue acusado falsamente por la mujer de Potifar y ahora está en el reclusorio. Después de esas cosas, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. ¿Escuchaste bien? Delinquieron. Fíjate el sueño de Dios. Cuando tú sueñes hacer algo para Dios, eso no te hace perfecto, hermano, ni a ti ni a mí, ni a nadie, a nadie. Y ninguno de nosotros estamos exentos en fallar. Ahora, no queremos fallar. Detestamos cuando fallamos. No nos gusta cuando fallamos porque hay dolor y consecuencias. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Aquí está dándole la vida a su copero. Su copero había delinquido, pero Jehová le hace saber que va a ser libre y cumple su palabra. Y el copero regresa a su puesto. ¿Sí?
regresa otra vez a de donde él había sido sacado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nosotros hemos recibido otra oportunidad, Señor. Nuestro camino era el infierno, a donde nunca iremos. Jamás conoceremos esas llamas de fuego eterna, Señor. Nosotros no lo merecemos. Fallamos antes de conocerte. Tú tuviste compasión de nosotros. Te amamos, nos amas, somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Padre, pero aún así a veces cometemos faltas y cometemos errores. Te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a levantarnos y no permitas que nos gane nuestro corazón, nuestra mente, que sea invadida por pensamientos que no son de ti, Señor, como el de que ya no podemos volver, que ya no podemos restaurarnos, como el que ya hemos perdido la salvación, como el de que ya no podemos servirte, Señor. Es un sueño, sí lo sabemos, es un privilegio que no merecemos, pero tú lo pones al alcance de cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, la bendición, la oportunidad de servirte, Señor. Te rogamos con todo el corazón que no nos quites, Señor, que no perdamos esa ilusión, ese deseo, ese sueño de estar sirviéndote a ti, Señor, aquí en la tierra, antes de subir para siempre contigo, Señor, porque te seguiremos sirviendo allá arriba en el cielo y también cuando regreses aquí a este mundo, Señor, a gobernar por 1000 años. Por favor, Señor, toma el control del servicio de este último mensaje y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos firmes, Señor, en la seguridad de salvación. No hay mejor testimonio que la seguridad de salvación. Por favor, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, entonces, vemos que aquí, punto número 1, dijimos, el sueño de Dios. En algún momento, hermano, todos lo hacemos. Cuando yo llegué a la iglesia bautista Monte Sión, en aquel tiempo la iglesia era la mitad de lo que soy, tal vez menos. En construcción y en miembros de la iglesia, tal vez éramos una tercera parte, o tal vez menos todavía, en cuanto a construcción y en cuanto a miembros. Pero yo veía, hermano, y yo llegué ahí a esta iglesia con un sueño en mi corazón acerca de los adictos. Hace una semana recordaba Ezequiel 37:10 y el Valle de los Huesos Secos. Hermano, y cuando llegué ahí dije, es posible, porque estoy mirando con mis ojos que es posible. No es un cuento, no es un comentario, no es una ilusión, es un cuento. No, no lo es. Es real. Es real. Estoy viendo yo con mis ojos que es posible. Y entonces comencé a ver que había diferentes servicios, diferentes ministerios, como por ejemplo pasar a orar. Los miércoles como estudiantes teníamos un culto de oración para salir a ganar almas. Jamás me imaginé poder orar con mis hermanos. Orábamos cinco alumnos del colegio, orábamos 5 minutos, tan solo 5 minutos. Pero era un privilegio enorme para mí. Un alcohólico, un drogadicto, en la calle. Ahora, orando en la iglesia. En mis manos no había drogas, no había armas, no había alcohol. En algún momento lo soñé. En algún momento oré también en algún servicio. Gracias a Dios me tocó orar también en algún servicio. Creo que para cerrar el culto, algo así. Hay muy buenos predicadores en la iglesia, por supuesto, el pastor, nuestro pastor, el doctor Kevin Williams, inigualable, yo creo. Y es un sueño, hermanos, que en algún momento todos llegamos a tener. Mi esposa, mi hija se preparan para prepararse en la música. Es un sueño también.
Y estamos trabajando y orando para ello, para lograrlo. Pero es un sueño de Dios, acerca de Dios. Alguien diga, están locos, están mal, porque ya desvarían. No lo lograrán, no lo van a hacer. Van a empezar y no terminarán. No falta quien diga eso, hermano. Pero tú nunca te avergüences de la esperanza. Mira Romanos 5. Mira, hermano, cómo en Romanos 5 dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Te lo voy a leer de corrido, porque por tiempo, hermano. Pero si tú reflexionas y recibes en cada versículo, te vas a dar cuenta de que aquí está todo. Escucha bien. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado, fíjate, derramado, no dice a cuentagotas, ha sido derramado. Es decir, sobresale del envase, sobresale del corazón, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí tienes tú al Espíritu Santo llenando tu corazón. No está solamente dentro, está llenando tu corazón. Se cae, se desborda. Está por fuera del mismo corazón de tan lleno que está. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escucha esto, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice la palabra de Dios. Si siendo hijos del adversario, hermanos, en aquel tiempo Dios tuvo compasión de nosotros y nos amó y nos reconcilió con Dios. ¿Cuánto y más dice aquí? Mucho más, dice aquí, mucho más a la mitad del 10. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿La vida de quién? ¿La mía o la de Cristo? La de Cristo. Ahí está la clave. ¿La mía de quién? ¿La vida de quién? ¿Mía o de Cristo? De Cristo. Si Él dio su vida por mí, Él me compró. Le pertenezco. Él me limpió. Él me sanó. Él me dio vida eterna. Ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana, porque nuestro Dios, estábamos escuchando, no es de palo, no es de fierro, no es un mono. Nuestro Dios es el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos separados de Dios. Hasta por el pecado estábamos separados de Dios, molestos, hasta diciendo por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Pero Jesucristo nos reconcilió. Él nos volvió a unir. Punto número 2. Ahora te voy a explicar algo acerca del sueño del hombre para poder balancear el mensaje. Ahí mismo en Génesis 40, pero ahora en el verso 16, mira el sueño del hombre. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza
En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación, los 3 canastos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Alzar quiere decir que los hizo presentes, ¿sí me entiendes? O sea, estaban ahí. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. A él le regresó el trabajo al copero, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Estamos hablando de la gratitud. El sueño de Dios nos trae en el corazón una gratitud eterna. Si tenemos vida eterna, la gratitud es eterna, nunca se acaba. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la gratitud para con Dios es eterna. Cuando es del hombre, cuando es un sueño del hombre, va a depender de muchos factores. Y va a acabar mal. El sueño del hombre acaba en muerte. El sueño del hombre es, ahorita, nuevas investigaciones, congelar cabezas. Cuando esto arda, porque va a arder el planeta, piensan que se van a ir en el Discovery o en otras naves hacia Marte. Y van a poblar Marte. Y van a llevar energía, y van a llevar agua, y van a llevar no sé cuánto dicen que van a hacer. El sueño del hombre. Y van a acabar en muerte. Así es la gran diferencia. El sueño de Dios acaba con vida eterna. El sueño del hombre acaba en muerte siempre, porque es carnal, no es espiritual. Pero te la adoran, te la disfrazan, te dicen, mira, hasta por ahí verdades mezcladas con mentiras, come bien, come sano. Ahorita nosotros aquí en la familia estamos comiendo un poquito más sano porque ya estábamos muy recargados a las botanas y a los chicharrones, que los cuales son ricos. Otra edición, hermanos, cuidado. Ya nuestra salud estaba como que poniéndose un poquito mal, así es que regresamos a las verduras, al agua, menos café, definitivamente. Tortillas, pues ahí vamos, solamente que no haya, ¿verdad? Pero cuando hay tortillas, mira, bueno, se ve, ¿no? Entonces, a veces hay consejos buenos. Come bien, haz ejercicio, estudia, ten 2 carreras, ten 3 carreras, estudia para astronauta y un día vas a ir a la luna, un día vas a ir a Marte. Pareciera un sueño sano, hermanos. Pero mira, cuando alguien quita a Dios de su vida, aunque llegara a poner los pies en Marte, sin Jesús, no va a ir al cielo, hermano. Va a morir. Como vamos a morir nosotros, vamos a ser arrebatados. Porque nosotros sí vamos al cielo en el arrebato si es que llega. Nosotros no dudamos que si viene el Señor en el rapto nos vamos con Él. De eso también te quiero hablar un poquito acerca de que Él tiene todo el control. Mira, hermano, el sueño del hombre no abarca todo. Aún cuando algunos de nosotros cristianos sabemos que tenemos la salvación y soñamos con servir, a veces fallamos, hermano. Este copero, al panadero lo ahorcan, el copero regresa a su puesto, pero dice aquí al final del versículo y el jefe del 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le dijo que iba a volver y así fue. Y José todavía le dijo, no te olvides de mí cuando sea restituido. Se lo recalcó 2 veces. Las cosas de Dios son 2 veces. Se repiten normalmente 2 veces. Confianza tenemos en Él. Y sin embargo, José, hermano, no cambió su actitud.
voy a leer solamente un versículo de Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años, escuchaste bien, no 2 minutos, 2 años, José vio salir del reclusorio al panadero y al copero, los vio salir. Y él dijo, al rato voy yo atrás de ellos. Bueno, el copero, porque el panadero, pues ya él ya sabía que iba a morir. ¿Y qué crees? Que se aventó 2 años en espera. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y sabemos ese sueño. 7 vacas flacas devorando a 7 vacas gordas. No sabía qué pasaba. Y el copero se acordó. Ah, un hebreo allá en la cárcel. 2 años después. Ya ves cómo los pensamientos del hombre y los sueños del hombre no son perfectos. No son perfectos. Por eso el punto número 2 de esta predicación es el sueño del hombre. No abarca todo, solo es parcial. Aunque pareciera que es bueno, pues cómo no va a ser bueno meterme al gimnasio, meterme a nutrición, meterme a las matemáticas, meterme a los idiomas, ¿verdad? Y luego irme un día a pisar allá a Marte. ¿Cómo no va a ser bueno eso? Pues fíjate que no. Porque un día vas a morir aún en Marte y tu alma se va a ir al infierno. Tu cuerpo se va a quedar allá y tu alma. Además eso no es bíblico, ¿eh? En ninguna parte de la Biblia dice que el hombre va a salir de este planeta, no así. O va arriba con el Señor Jesús o va al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero el sueño del hombre nunca acaban bien. Jamás el sueño del hombre va a acabar bien, jamás. ¿Por qué? Porque es parcial, fíjate. Y todo es, hermano, porque no está dispuesto a abarcarlo todo. Si el hombre soñara abarcándolo todo, estuviera dispuesto, estuviéramos, me tengo que agregar. En Guerreros de Luz conocí a un hombre de nombre Jaime. Iba a predicar ahí todos los martes. Prediqué como 4 años en Guerreros de Luz. Los martes. Y yo vi llegar a un güero bigotón, así, chino, como de 40, fuerte, de billetes. Y un día me increpó, o sea, un día me dijo, cuando bajé del púlpito, me dijo, a ver, ven para acá, Miguelito. Yo siempre he predicado lo mismo, ¿eh? Yo tengo predicando casi 30 años o 30 años. Casi 30 años. He estado predicando la palabra de Dios. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo crees tú que voy a hacer lo que tú dices? Y le dije, ¿pero qué? Porque tú dices, dice, mira, te voy a explicar. Yo trabajo en la Procuraduría. Yo soy PGR. Aquí está mi escudo. Y traía una camisa con el escudo. Yo soy PGR. Dice. ¿Y tú crees que yo voy a descender? Mi esposa se va al jazz, mi esposa se va al esgrima, mi esposa se va de viaje, mis hijos al inglés, a la natación. ¿Y tú crees? Y yo, pues por supuesto, ando viajando. ¿Y tú crees que nosotros vamos a descender nuestra calidad de vida porque tú dices? Digo, mire hermano, es que no es que yo lo diga, es que la palabra... No. Porque ese día prediqué, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Eso fue lo que prediqué ese día. Dice, ya estoy harto, llevo aquí 2 meses y no dejas de decir lo mismo. Que primero busque el reino de Dios, o sea, a ver, ¿tú de qué trabajas? Pues yo lavo carros. ¿Qué? ¿Cómo tú crees que yo voy a lavar carros? ¿Tú crees que yo voy a descender y voy a humillarme a lavar las llantas? Una llanta pasó por toda la calle, pisó de todo y yo voy a meter mis manos ahí. No, estás loco. Aunque sé que, fíjate cómo me dijo, aunque sé que dices la verdad, pero no lo voy a hacer. No voy a llevar a mi familia a que desciendan su estilo de vida, su nivel, su calidad de vida. No más porque tú lo dices. Y se fue. Ese es el problema, hermano, cuando nosotros soñamos, pero no estamos dispuestos a todo, darlo todo, ponerlo todo en la mesa. Ahí está. Ahí está todo lo que soy, ahí está todo lo que tengo, es tuyo. Entregarlo todo a Dios. Entregar
entregárselo todo a Dios. Qué difícil es, aún para los que somos salvos, hermanos, aún para los que ya recibimos a Jesús, aún para los que afirmamos y decimos, cuando muera me voy al cielo. No, pues, qué bien, ¿no, hermano? Qué buen testimonio que digas eso, que digamos eso. Pero a la hora de dar, ¿verdad? A la hora de dar, a la hora de decir, sí, Señor, tengo asegurado el cielo. ¿Por qué no menos horas de celular? ¿Por qué no menos horas de basura en el celular? ¿Por qué? ¿Por qué no más tiempo de oración? Ahorita vamos a ir al tercer punto. Y final vamos al café. Porque usted me puede decir, bueno, pero enséñame cómo. Ahí te va el tercer punto. Ese sueño empieza y se hace realidad. ¿Cuándo? Es una pregunta, ¿eh? ¿Cuándo? Primero cuando lo deseamos. ¿Sí? Primero cuando lo deseamos. Mira Juan capítulo 13. Mira Juan capítulo 13. Ahí empieza el sueño y empieza a realizarse. ¿Cuándo? Cuando lo deseamos, hermano. La palabra deseo está mal. Bueno, no está mal. Capítulo 13. Bueno, no es que esté mal, hermano. Es que tiene diferentes significados. Deseo sexual, por ejemplo. Hoy hablamos de la pornografía. Hermano, si tú eres alguien soltero, soltera, aún casado, la pornografía no entra en los cristianos. No es algo que nosotros practiquemos. ¿Sí me entiendes? Porque va a despertar muchas emociones, muchas sensaciones que si tú eres soltero, soltera, o joven o adolescente, no te convienen. Aún en adultos, yo una vez oí una falacia acerca de que la pornografía sirve para matrimonios que tienen problemas de intimidad. Y que como recurso, pues, ¿por qué no vemos un poco de pornografía y nos estimulamos? Mentira. Esa es una mentira. Por lo contrario, la pornografía es, perdóname por lo que voy a decir, pero la pornografía es la Biblia del diablo. Con todo respeto para la palabra de Dios, porque tal vez no debiera hacer esta comparación, por la palabra, ¿me entiendes? Pero la pornografía es la Biblia del diablo. En esas imágenes que ves, en esas imágenes o sonidos que escuchas, hay mensajes subliminales. Mucha gente que ha caído en adicción de pornografía acaban por suicidarse. No soportan y se sienten tan culpables y sienten tanta lástima por sí mismos que luego primero viene un susurro, velo, 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 no hay nadie, o ya se van. Velo, velo, o mira, allá está solo, allá está sola. Mira, velo, velo. Y luego, cuando ya estás atorado, atorada ahí, viene el segundo susurro. Qué bajo has caído. Ya nada es para ti. Mira, ¿por qué no mejor te quitas la vida? En serio, ¿eh? Muchas personas que se han suicidado en los registros, en las pesquisas, en los estudios, en las clínicas, resulta que eran adictos al porno. Porque ahí en esas imágenes vienen mensajes subliminales, como en el rock, por ejemplo. Ahí también vienen mensajes, la música se oye muy armónica, de mucho ritmo y demás. Y luego dicen que eso es inofensivo. No, se va para adentro. Y aunque ya no podemos ser poseídos, mira, un hermano, una hermana que somos salvos, ya no podemos ser poseídos, pero sí influenciados a través de nuestros 5 sentidos: el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Ahorita se oye de la masturbación. Imagínate a dónde te va a llevar la pornografía. Enseguida te va a llevar a la masturbación. Estás fornicando con tu propio cuerpo. Estás siendo desleal a Dios, porque tu cuerpo le pertenece a quien lo compró. Tu cuerpo le pertenece a quien murió en la cruz. Es de Él. Y el día que Él te dé en casamiento con un hombre, con una mujer, aquí no hay homosexuales ni lesbianas. La mujer se casa con un hombre y el hombre se casa con una mujer. Y
cuando Dios te lo permite y te lo da, entonces no nada más puedes, debes. Porque dice crecer y multiplicaos. ¿Y cómo te vas a multiplicar? Aquí no somos gremlin tampoco. Solamente los gremlin se reproducen dándoles de comer después de las 12 de la noche. Es como los gremlins se reproducen. No somos gremlins nosotros. Crecer y multiplicaos. ¿Cómo? Como la palabra de Dios bendice en un matrimonio. ¿Sí me está escuchando? Entonces, lo que queremos decirte, hermanos, que es muy peligroso entrar en esos temas. Pregunta a tu líder espiritual, pregunta a tu pastor, a tu pastora. Bueno, aquí no hay pastoras. A una hermana, a la esposa del pastor. Hermana, ¿le puedo yo hacer esta pregunta? Según sea varón o mujer, ¿verdad? Dice aquí en este punto número 3, que dijimos, ese sueño empieza y se hace realidad cuando deseamos. Entonces dijimos, el deseo no siempre es sexual, también es un anhelo. Muy intenso el anhelo. Tenemos un anhelo, tenemos un deseo, es un anhelo intenso. Es algo que queremos con todo el corazón. Y Dios lo puso ahí. Juan 13, fíjate bien, en Juan 13. El Señor Jesús, hermano, es el Rey. Amén. Mire el verso número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, una forma tan amorosa de decir que lo iban a asesinar, porque lo asesinaron. Pero dice, sabiendo que que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así. Si tú en tu corazón aún no tienes el deseo de amar a tus hermanos en Cristo, yo sé, te faltan al respeto, te humillan, te sobajan, te hacen menos, te deben dinero, lo que tú me digas. Lo que tú me digas, te escupen, te faltan al respeto, hablan de ti, lo que tú me digas. Pero si tú en tu corazón no arde por pertenecer, por convivir con tus hermanos. Ahora, no estoy hablando de que los agarres a besos, pues no, nosotros somos bautistas. Nos saludamos y ya. Pero hermano, se siente cuando ves a alguien acá. Cuando Juan el Bautista brincó en el vientre de Elizabeth. Cuando María le dio la mano, cuando la saludó. Brincó. Es algo que se entiende, hermano. Tenemos el mismo espíritu. Ahora también tenemos los mismos defectos, los mismos errores. Y es por eso que a veces chocamos con algunos hermanos. Porque así como tú ves en él, ¿qué crees? Que tú tienes los mismos errores y defectos. Y yo también. ¿Y sabes por qué nos molesta tal o cual persona? Porque vemos en ellos lo que somos nosotros en actitud. Pero como no podemos reconocerlo, es más fácil decir tú, él, ella. Es más fácil hacerlo así que reconocer yo también. El Señor Jesús, el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, el Rey del universo, iba a morir, lo iban a asesinar, pero Él amó hasta el fin. Y dice 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase, ¿ya viste? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, ¿qué? A lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sí. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y este versículo, hermano, yo le he oído predicar y nos da risa. Y nos da risa cuando vimos que Pedro dice, no, ¿cómo crees? Y cuando dice, entonces no vas conmigo, no, pues hasta los pies. Y nos da risa. Porque parece chistoso, ¿no? Ese Pedro, siempre bravucón, picudo y así. Y ahorita oye que si no se deja que se lave, no va a ir con el Señor. Dice, no, pues también las manos de una vez báñame, dice Pedro. Y nos causa risa, hermanos, pero la palabra de Dios es real, hermano. Él tuvo el deseo, hermano. Yo quiero estar contigo. Así le dijo. Yo quiero estar contigo. Un triste pecador, grosero además. Corriente, porque decían, esos corrientes, mira nomás. Y decían, seguro estuvieron con Jesús porque sabemos el idioma que utilizan, son gente corriente, del vulgo. Pero, ¿sabes en qué notamos que sí son de Cristo? Porque ahora son diferentes. Cuando llegó el Señor Jesús y los hizo sus discípulos, no les dio otra acta de nacimiento ni otro lugar de nacimiento. No nacieron en un lugar elegante, no. Eran del mismo barrio. Pero la diferencia era que ahora llevaban a Jesús dentro, con Él. Ellos tenían el deseo de estar con Él. Aún Pedro, este hombre que después iba a hacer las barbaridades, aún Pedro iba a correr, lo iba a dejar solo cuando lo atoraron en Getsemaní. Pero en ese momento él tuvo el deseo, hermano. ¿Sabes dónde empieza tu sueño? Cuando lo deseas. Cuando de veras deseas servir a Dios, ahí empieza, hermano. Ya se activó. Para que me entiendas, a ti que te gusta el teléfono, el celular, ya se activó. Cuando se te van los datos, andas desesperado para que le metan carga, ¿no? Datos. Y cómo oyes, con cuánto placer oyes el sonidito de la notificación de que ya te llegaron tus datos. Cuánto placer tienes. Ya tengo datos, ya puedo ver lo que yo quiera, donde quiera que esté. El Señor Jesús siempre está, Él no necesita datos ni recargas. Él siempre está con nosotros. Deseamos estar con Él. Y luego oramos. Mira ¿qué más dice? 10. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y Señor, y decéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos ahora a los hechos. ¿Sabes cómo llegamos a los hechos? Con la oración. La oración te va a llevar a hacerlo. Si nosotros oramos constantemente, con mucho fervor, en todo tiempo, escuchamos en el altar, lo vamos a hacer. Hermano, yo cuando voy a la iglesia, a cualquier iglesia donde vaya, si no llevo yo, a ver,
espérame, para no hacernos bolas. Ahorita nosotros pertenecemos a Montesión, pero cuando vamos de visita a otras iglesias o cuando trabajamos con otras iglesias, en el servicio, si no llevo un invitado, si no hay quien necesite recibir al Señor Jesús en ese momento, y yo estoy libre, yo me voy al altar, hermano. ¿En qué cabeza cabe que el Señor Jesús se ha reunido con nosotros, nos habla, nos corrige, nos muestra, nos abraza, nos anima y no vamos a ir al altar de rodillas? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que el Rey de Reyes se ha reunido con nosotros y no vamos al altar de rodillas, con lágrimas si es necesario? Y lo son. Ya oímos. Ahora le pedimos, Señor, ahora fortaléceme, dame la fuerza para hacerlo, lo que he pedido, lo que me has pedido, el acuerdo que tenemos, ayúdame, yo lo hago. Pero dame la fuerza, necesito la fuerza. Ahí la recibimos, hermanos. Ahí es donde vamos a recibir, yo creo y puedo asegurarlo, hasta una fuerza física. Porque ya oímos el consejo, ya oímos del perdón, ya oímos de volver a empezar, ya oímos en dónde andábamos mal. Pero ahora ahí de rodillas, hermano, estamos mostrando nos estamos sometiendo, hermanos, la carne. La enseñamos a doblar. Es la primera clase, fíjate. Cuando vamos al altar arrastramos los kilos hasta allá y luego la doblamos. Y ahí empieza el sueño, hermanos. Porque el sueño de servir a Dios es doblar la carne. Así es como logramos realizar esos sueños para Jesús, doblando la carne. Si la carne te gana, hay pocas probabilidades, casi no, de lograr lo que hemos soñado. Siendo la voluntad del Señor Jesús, si nosotros aprendemos a doblar la carne, y eso empieza ahí. Lo deseo con todo mi corazón. Oramos y le pedimos, Señor, ayúdanos, ahí de rodillas, ayúdanos. Dame la bendición, por favor, de hacer lo que tengo en mi mente, en mi corazón. Ahorita estoy escuchando, esa palabra fue para mí, yo soy Él. Yo sé que he fallado así, 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 así. No quiero volverlo a hacer y sí quiero hacer lo que debo hacer. Ayúdame a hacerlo y de rodillas, hermano. Ahí en el altar. Verso número 16 de San Juan 13. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Otra vez, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nos pone en nuestro lugar siempre, el Rey es Él. Y aunque nos puso el ejemplo de lavar los pies, aunque nos puso el ejemplo de que siendo el Rey de Reyes se humilló y lavó los pies a sus discípulos, Él sigue siendo el Rey. Al Señor Jesús no podemos chantajear. Al Señor Jesús no podemos manipular. No. A Él no. Él se para firme y dice, mira, yo he lavado los pies de mis discípulos. Los he amado hasta el fin. Sí, pero yo sigo siendo el jefe. Y ustedes, mis siervos. Y nunca serán como yo. Hermano, tenemos que aceptar eso. Nunca seremos como Él. Él es Dios, nuestro Padre que nos ama. Él nos rescató y Él quiere rescatar a muchos más. Hace muchos años, hermano, conocí a un hombre en un grupo que tenía un problema con las maquinitas. Y esas maquinitas le estaban quitando todo, todo. Su paz,
su familia, sus hijos, su trabajo, su salud. Tenía un grave problema. Y yo le pregunté y él me dijo que a grandes rasgos su problema era que ganaba muy bien, pero quedaba de ver cuentas, porque se iba a las maquinitas. Mira, hermano, la pornografía, el alcohol, las drogas, tienen una raíz. Hay que cortar esa raíz. Hemos sido plantados por el Espíritu Santo. No tenemos por qué tener esa raíz. Ahora tenemos una raíz eterna, la del Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos, ustedes, no era para ustedes, pero ahora lo son. Era para el pueblo santo, para el linaje escogido, pero por amor, por gracia, el Señor Jesús hizo un implante. Ahora también ustedes son parte de la vid, son parte del Señor Jesús. Nos dio a los gentiles la oportunidad de ser judíos espirituales. Hace muchos años escuché una pregunta, ¿quién conoce a un judío? Yo. Y si eres salvo, tú también conoces a un judío. Más, Él te ha hecho judío espiritualmente hablando, te ha hecho hijo de Dios. A este hombre le dije que debía de cortar la raíz. El problema no eran las maquinitas, el problema era la forma en que él ganaba el dinero. En el taxi tenía una forma de ganar en un viaje rápidamente el dinero y luego irlo a gastar a las maquinitas. Y se le dio el consejo de cambiar de trabajo. El trabajo te está afectando, agárrate otro trabajo. Hizo caso y derrotó la adicción. Ahora es carpintero. Ahora gana su salario. Ahora, aunque reciba dinero diario, mire hermano, a veces nos confundimos. Pensamos que los mandamientos de Dios son gravosos y no es así. Él nos conoce y sabe por qué nos los dio. En un principio se le dijo, es que si tú tienes dinero diario, diario te lo gastas en las maquinitas. Agarró un trabajo de una semana, cobraba la semana y valoró más el dinero. Eso lo preparó, hermano, le dio carácter para pensar en su familia, en sus necesidades. Y este hombre, gracias a Dios, hizo caso. Dejó el taxi, no dejó de trabajar, dejó el taxi y se metió de carpintero, hermano. Y él derrotó a las maquinitas. Ahora puede traer dinero todos los días y no se lo gasta en las maquinitas. Una adicción. Lo puedes hacer, hermano, con cualquier otra adicción. ¿Sabes quién te va a decir la raíz de tu problema? La palabra de Dios. Ahí está el mal. Redes sociales. Redes sociales. Reels con semidesnudos. Conversaciones sexuales. Picardías. Sugestivas. Sensuales, eróticas. Todo eso te va llevando a que en un momento digas, ¿sabes por qué? Porque ya no te satisface. Porque un comentario, un cuento, un chiste, una foto, ¿cómo te diré? Es una adicción. Cuando uno empieza con una chicharrita, y luego así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego un cuarto de mota, un kilo de mota. O una fumada de piedra, y luego así, 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 y luego ya a vender porque no hay más. ¿Sí me entiendes? Entonces pasa lo mismo con cualquier adicción. Tienes que cortar lo que te lleva ahí. Así. Y tú que aún no recibes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, mira hermano, la mejor forma de derrotar las adicciones es con el Señor Jesús dentro de ti. De otra manera lo harás en tu carne. Y vas a dejar unas y vas a tomar otras. Vas a dejar unas y vas a tomar otras. Recibe a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Ahora mismo, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, no esperes a mañana. ¿Sabes tú si mañana vas a amanecer? ¿Sabes tú si mañana tendrás otra oportunidad? Ninguno sabemos. No podemos saber cuándo nos vamos, pero sí podemos saber a dónde. Si es tu caso y quieres recibir hoy al Señor Jesús, haz la siguiente oración. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús,
En este momento yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora acepto que mi pecado me lleva al infierno, pero no quiero ir ahí. Yo te pido, por favor, que me perdones y me hagas tu hijo. Y de hoy en adelante, tú serás mi Padre. Estoy seguro que el día que muera, iré al cielo contigo. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a orar.